Tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas noches. Dalia, ¿qué tal? Vamos a empezar por una duda que surgía en la clase de ayer, relativa a, creo que era la compañera Dalia, que preguntaba por exactamente lo que entraba en el examen para, bueno, pues, debido a que tenía una limitación de tiempo, eh, creo recordar que era así, pues centrarse en lo que es un máximo esfuerzo en lo que entra en el examen para poder optar a la prueba. No sé si se refería exactamente a la parte del test o a la parte del ejercicio o a ambas, como está aquí, pues ahora no me puede corregir. Yo simplemente iba a, a poner de nuevo la parte del test, obviamente, mm, como tal, no sé, yo no recomiendo, de hecho, estudiarnos todas las ITCs que están aquí planteadas como que entran dentro de las preguntas que van a seguir en el test. No entra todo el reglamento, ¿vale? Hay algunas instrucciones técnicas que mm, no se va a proponer ninguna pregunta de esa ITC, por ejemplo, la 6, la 7, luego el tema de acometidas, la 11, la 51, la 36, la 37. De aquí están todas las ITCs que entran y la probabilidad de que salgan, ¿no? Con respecto al resto. Aún así, aunque sepamos las ITCs que no entran, pues como estáis viendo, ¿no? La dinámica de las clases no van centradas a leer una ITC de principio a fin e intentar memorizar los datos, ni realmente tampoco hace falta comprender todos y cada uno de los pormenores de esa ITC, sino simplemente saber identificar de qué ITC nos están preguntando, relacionarla con el artículo, saber leer y deducir cuál es la respuesta y, y ya está. Así que es lo que menos esfuerzo requiere y los resultados avalan que es la manera más eficiente de aprobar esta parte. Es decir, resumiendo, haciendo test, machacando las instrucciones, explicando lo que hace falta explicar y no hay ningún truco. No tengo una directriz que limite el esfuerzo al mínimo posible, salvo hacer test. ¿Vale? No tiene sentido centrarse solo en partes del temario para mí. Y bueno, como parte docente, pues no recomendaría a ningún alumno mm, leerse el reglamento, instrucción 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 y no hacer ningún test, porque aunque me supiese que es imposible, todos los datos de esas instrucciones, ya veis que hay preguntas que no basta no basta con eso. Eso en cuanto a la parte de los test.
antes de hablar de la parte del ejercicio. Igual estaba enfocando la duda de una manera que no era la que planteaba. Dalia. De igual manera que, aunque nosotros hagamos todos los test que nos dé tiempo de aquí al examen, aseguro que el día del examen saldrá más de una y menos de 10 preguntas que no hayamos visto en clase. Tanto es indispensable el saber movernos en el reglamento. Juan, yo tengo una pregunta luego. Dalia, Es- Hola, es que no sé si me oyes. ahora sí, vale, perfectamente. Vale, lo que pasa es que yo no tenía mucho, he hecho muchas horas, pero ahora sí ya tengo un poquito más de día. Estoy volviendo a ver las clases anteriores porque eh, Ahora sí que se escucha entrecortado. La primera parte sí se escuchaba fluida, pero ahora me cuesta seguir el hilo. Hola. Sí. Ahora Ay, me he quedado en la parte en eh, la que ahora sí que empezabas a tener algo más de ahora tiempo a dedicarle, ¿no? el plan es pero no me sienta preparada para poderlo dar, sí dan otras oportunidades, ¿verdad? Porque yo también por eso fue que me inscribí, porque a mí me dijeron que se puede intentar pasarlo, ¿verdad? Sacar de esa duda. Uy, tengo que deducir parte de lo que dices. He entendido. Eh, Al igual que tu compañero, igual digo que igual soy yo. Busca cobertura, comenta Luis. He entendido algo de segundas oportunidades. No sé si te referías al caso de fallar en alguna de las partes o no iban por ahí los tiros. La verdad es que estoy deduciendo un poco lo que has dicho porque no se te entendía del todo bien. Y realmente eso, Me sabe fatal porque es que estaría encantado de responderte justo lo que estás preguntando, pero es que se escucha fatal. Ha habido un momento en el que había claridad absoluta, pero ha ido empeorando y Juan, si te lo puede escribir al Manuel, grupo por el WhatsApp, si tiene WhatsApp la muchacha y te lo puede escribir la pregunta ¿me sí, se entiendes? puede escribir si es factible escribirla, perfecto. mm, Si es tema de cobertura, pues a lo mejor buscando un rincón en el que se escuche mejor o no mm, sé. Vale, mientras que Dalia está escribiendo, es lo que te cuento en mi caso. Ah, vale, eso sí, sí, por supuesto, hay otra oportunidad. De hecho, la academia brinda la, la facilidad de presentarnos las veces que haga falta con una matrícula única. Es decir, se paga una matrícula, os presentáis, no se aprueba, os podéis volver a presentar las veces que haga falta hasta aprobar sin renovar matrícula. Tengo entendido que es así. Si alguien ha tenido la experiencia contraria, que me corrija. Mm, Ahora bien, pues evidentemente, a ver, voy a sacar el documento donde explica exactamente
los pormenores de No sé lo si que hay se un convalida. límite, no sé si hay un límite de 2 años, no lo sé. Eso es lo que iba a sacar, ¿no? Lo que se convalida por un tiempo limitado. Exámenes. Planificaciones, revisión, anexos, evaluación, creo que es este. ¿Vale? Este documento es de donde saqué la tabla, ¿no? La tabla de ITCs, cantidad de preguntas por ITC, la tabla de valoración y por aquí abajo habla de la parte práctica, la evaluación, ¿no? Si en el examen teórico aprobamos el teórico, eso implica sacar más de 15 puntos en total en el test y más de o 5 puntos o, más, o superior en el ejercicio, por tanto tendríamos apto la parte teórica y pues, si pasara algo en la parte práctica no fuese apto, pues no obtendríamos la certificación en ese momento, pero podríamos realizar solo, exclusivamente, la parte práctica, de nuevo hasta 3 ocasiones en el curso de los 2 años siguientes. O en un periodo inferior si existe un cambio de normativa. Es decir, pues justamente vosotros estáis en ese periodo de impasse en el que saldrá el nuevo Real Decreto y por tanto habrá un cambio normativo. Por tanto, ese periodo inferior estará por definir. Yo desconozco qué periodo inferior va a ser ese, pero sí es cierto que os encontráis en ese punto de un nuevo Real Decreto. Vosotros se os va a examinar del actual. Si aprobáis la parte Mm. teórica y no la práctica, que la práctica es la que menos relacionada está con el reglamento, pero aún así justo se cambia, se actualiza el reglamento, pues ese periodo inferior, no sé, igual es un año, igual son meses, en el que tendría que volver a presentaros hasta 3 veces para aprobar la parte práctica y conseguir la certificación. De igual manera, si no se aprueba la teórica y no se aprueba la práctica, pues igualmente 3 ocasiones dentro de 2 años, mismo criterio. O aquí guardaría la parte práctica y solo habría que presentarse en la teórica. Y si no se aprueba ninguna, pues igual hay que presentarse la teórica. Sí que habría que, eso sí, en cada convocatoria, el alumno que se presenta al examen, pues tiene que pagar una tasa de examen. ¿Vale? Que esa no es de validez de la empresa certificadora. Osvaldo, Sí, muy buenas. Una pregunta, profesor. En caso de que no esté preparado para el examen de abril, ¿qué pasa? vale, es la misma pregunta que lanzaba Dalia en el chat. Eh, en el caso de que alguno de vosotros no se sienta preparado en abril, las fechas que hay en el grupo, cada emplazamiento tiene una fecha distinta, cosa que me extrañaría. Veréis que
el mes siguiente, el mes que viene, ya vamos a estar empezando a hacer ejercicio de examen y test de examen. Por tanto, os vais a empezar a sentir ya más cómodo y en el siguiente aún más. O sea, esa es la previsión. No debería darse el caso de que nadie que venga a clase a diario o semanalmente, no digo diario, pero casi asiduamente, no se sienta preparado al examen. Aún así, si por lo que sea, por motivo de causa mayor, pues no podéis dedicarle el tiempo que requiere esto, si no estáis preparados no pasa nada. Se reemplaza a una siguiente convocatoria. En el curso pasado hubo un alumno que bueno, pues, no se sintió lo suficientemente preparado para asistir a la fecha de examen inicial y se le reasignó incluso otro grupo que estaba ya avanzado y se reenganchó con ese grupo. No fue conmigo de nuevo, pero vamos, que no hay ningún problema. Hay fecha, como dijo Alfonso en la presentación, cada mes hay un par de exámenes, por tanto, no es una tragedia no presentarse el 12 de abril o en la fecha que corresponda. Vale, muchas gracias. Nada, efectivamente, Dalia, eso ya no depende de Albali. Albali os asegura que si tuvierais que, por ejemplo, lo que acabo de comentar, ¿no? Hemos mm, sido no aptos en la parte teórica y quiero seguir dando clases hasta la siguiente convocatoria. Pues nos reenganchan en otro grupo sin coste adicional de matrícula. ¿Vale? Eso por parte de Albali es una garantía. Las tres convocatorias, las veces que es precise. Ahora bien, cuando nos presentamos al examen, tenemos que, primero, eh, reservar la plaza con Albali, es decir, confirmar que vamos a asistir a la convocatoria tal día en tal sitio. Albali con nuestros datos lo presenta a la empresa certificadora. Estos alumnos se presentan tal día en tal sitio. Y Albali tiene que abonarle una cantidad, una reserva de costes a la empresa para que ésta se desplace al sitio para realizar el examen. Entonces, es un coste que no es propio de Albari, es de Dansa o la empresa que certifique en ese momento. Tasas de examen. Esas sí que hay que abonarlas cada vez que nos presentemos. Y las tasas de examen, no sé si venían también por aquí en algún documento. Alguien que se haya presentado en algún otro tipo de examen no sé si hay alguna compañero que se haya presentado. No me he presentado antes, pero en el contrato dice que para presentarse al examen hay que abonar 250 euros. Pues ya está. O sea, hay un contrato que dice esa tasa, pido esa tasa. Yo me presenté para el RITE, sí, son 200 euros la práctica y 50 euros la teórica. Para mí me suena de haberlo visto en algún documento, pero no A mí me dijeron que si suspendía una de las partes pagaba lo tarifas. proporcional de lo que te quedaba por recuperar. Si queréis, si es eso. Sí, correcto. Yo hice el RITE y yo reprobé la parte práctica la primera vez. Y luego pagué mi tasa de solo la práctica y me volví a presentar y lo aprobé en la segunda. Ujú. Ya. Vale, aquí lo tengo. Tarifas
2025. Tarifa 2025. Teórico más examen práctico de instalador técnico, frigorífico, instalador de media baja tensión. Este sería nuestro. Las tasas son las examen teórico más práctico completo, 302 con IVA. Bueno, 302 con IVA, entonces está impuesto por la empresa acreditadora, no es una tasa propia de la. Solo el examen práctico, si hemos superado la teoría, pues 242. Solo el examen teórico, pues más económico, pues porque hay que movilizar menos instrumental, sale más económico solo presentarse al teórico. Juan, perdona, por el certificado de delegado de profesión de datos. Ah, vale, es que pone, en caso de no superar la fase de evaluación de prescritos, es que no lo veo bien, ¿se devolverá 200 euros más IVA de las tasas abonadas? No entiendo. Ahora lo veo bien. Yo es que esto no no sé exactamente lo que se refiere. Pone prerequisitos. Esto no sé lo que significa, porque Eso son será datos. si no llevas algo, ¿no? Los EPI o algo, a lo mejor, y te dirán, oye, que no puedes hacer el examen. No, pues hace, ¿no? Yo esta parte sí la entiendo, es decir, lo que cuesta presentarse, pero el certificado en delegado de protección de datos. Primera convocatoria, en caso de superar la evaluación de los requisitos, se devolverá. No sé lo que es, por tanto, no. Los estudiantes deben tener acreditado el bono del importe de los derechos de examen en cada una de las pruebas. Esto sí lo entiendo, es decir, que hay que pagar antes de presentarse. Eso, no tiene renovación, y dentro de los costes de renovación, contemplado los costes supone todo. Vale, esto de la renovación es simplemente que cada 5 años, si no me equivoco, pues hay que renovar el censo. Es decir, industria solicita que nos acreditemos como que seguimos ejerciendo nuestras funciones profesionales. En caso de que no sea así, es decir, nosotros nos sacamos el certificado y a los 2 años pues abandonamos el área comercial y nos dedicamos a otras cosas, pues industria no solicitará que acreditemos que seguimos en activo. Si no es así, pues nos darán de baja. Si en caso contrario que tengamos que renovar, pues parece que hay unas tasas de renovación, como digo, por cada 5 años, si no recuerdo mal. ¿No? Vale, estas son las tasas de presentación de examen. Esto de aquí, puedo preguntar en la academia que se refiere, si aplica o no aplica. A ver, alguien estaba escribiendo, Luis. Claro, que lleva un justificante pero a presentarse. Vale. En cuanto al test, pues como decía, aunque hay ITCs que no se nos van a preguntar, no van a seguir preguntas en el test relativo a ese ITC, nosotros las incluimos. Yo particularmente incluyo de vez en cuando alguna pregunta de una ITC que no corresponde, a término de tocar todo el reglamento, es decir, que sepamos trabajar con tablas de la ITC 7, tablas de cálculos de secciones, tablas de. No nos suene a chino nada de lo que viene en este libro, que al fin y al cabo es nuestra hoja de ruta por la que nos vamos a
en el caso de que trabajemos como instaladores, nos vamos a regir por este libro. Entonces, yo creo que es necesario haber tocado todas las instrucciones. Juan, yo tengo una duda sobre una pregunta de un test. Adelante. En el test del lunes, creo el número 15 es. Digamos, no entiendo qué significa memoria técnica de diseño. Hay una pregunta En el que luego 15. indica el número 15. Creo que la pregunta número 15 o por ahí está. Vale, este no lo llegamos a hacer. Esto lo subí directamente. Pasamos del 14 al 16. Y este os lo dejé a vosotros, ¿no? ¿Alguno de vosotros lo ha hecho? Nosotros con el carnet este de baja tensión podemos hacer memoria técnica de diseño, ¿no? ¿No? O sí, es que estamos mirándolo y no. Sé que está en la ITC 4, aparece, en el 2.2, memoria técnica de diseño, pero la pregunta hace tres referencias sobre piscina, quirófano o bomba de extracción. La pregunta es, indíquese cuáles de las siguientes nuevas instalaciones requieren memoria técnica de diseño para su ejecución. Y pone piscina, quirófano o bomba de extracción. Me la he pasado de ahí, ¿no? Creo que es la 2, 15. 3, 4, 5, 6, 7. Esta, ¿no? Ah, esa, sí. El tema, yo Pues me si voy a la vamos a la ITC 4 vamos a la 4. y que voy al recuadro. ¿Son las inspecciones iniciales? ¿Es esa columna o no tiene nada que ver? La 4, la 4.0, ¿no? Instalaciones que requieren memoria técnica de diseño. Nos hablas precisamente de qué instalaciones requieren memoria técnica de diseño. Vale. ¿Vale? Ya, aquí ya me está marcando por ahí la correcta. Vale. Pero nosotros vamos a deducirla. Eh, bueno, pues como digo, en el 4.0 tenemos requerirán memoria técnica de diseño todas las instalaciones, sean nuevas, ampliaciones o modificaciones, no incluidas en los grupos indicados en el apartado 3. Todas las que no están incluidas en la tabla de la página anterior, ya sean nuevas, ampliaciones o modificaciones, requieren memoria técnica de diseño. Vamos a ver cuáles de las que tenemos aquí no están en la tabla de la 3.0. Esta, como ya sabemos qué es, vamos a seguir a la siguiente. Quirófano de 4 kilovatios de potencia. Está en Vale, el grupo M, ¿no? M. En la página siguiente, las de quirófano y salas de intervención, todas sin límite. Todas sin límite. Por tanto, esta está en la tabla 3. ¿Vale? Como datos. Da igual que potencia tenga, todas sin límite requiere una memoria técnica de diseño. Y aquí nos está diciendo cuáles de las siguientes requieren de memoria técnica de diseño. Como esta está en la tabla 3, no sería el caso. ¿Se ha entendido la deducción? Claro, no. Vamos a seguir con esta. Bombas de extracción o elevación de agua de 12 kilómetros. Bombas de extracción en el grupo B, ¿no? El B, sí. Para potencias de... Bueno, ya directamente está en la tabla, ¿no? Para potencias de más de 10 kilovatios, proyecto para
Inspección inicial no precisa, pero al encontrarse dentro de la tabla 3, según lo que dice el apartado 4, requerirá memoria técnica todas las instalaciones, sean nuevas, especialmente que no estén incluidas en los grupos indicados en el apartado 3. Como este grupo de bombas sí que se encuentra en esa tabla. Y ¿Y piscinas piscina? de 5 kilovatios. ¿No está en la N? La correspondiente a piscinas potencia mayor de 5 kilovatios. Y inspección inicial, una potencia de más de 10 kilovatios. El grupo N de la tabla 3, para potencias iguales o inferiores a 5 kilovatios, no requiere de proyecto, pero sí de memoria técnica. Vamos a ver eso qué significa. Potencias iguales o inferiores a 5 kilovatios, aquí nos está diciendo mayor de 5 requiere proyecto, por tanto menor o igual a 5 no requiere proyecto, pero sí una memoria técnica. Con la misma deducción, vamos a ver los quirófanos. Un quirófano de 4 kilovatios, ¿cuáles requieren de proyecto? Todos, sin límite. Todos sin límite. O sea, entiendo que si Y no hace este, falta, si se hace proyecto no se hace memoria técnica y si no hay proyecto se claro, hace memoria, ¿no? efectivamente, esta bomba de extracción, como el grupo B, ¿no? Como la potencia mayor de 10 requiere de proyecto, esto requiere de proyecto, Pero no necesitamos una memoria técnica. si fuesen 10, haría falta una memoria técnica y no sería proyecto. Si fuesen 10 exactamente, sí, porque aquí dice potencia mayor de 10. Ese simbolito es mayor, no mayor igual. Sí, por eso. Por Vale, tanto, vale, entonces lo que, claro, como lo explica Pablo, está bien. Entonces, si no hay proyecto, si, digamos, si no requiere proyecto, sí memoria técnica. esto requiere proyecto. Esto, todas, de hecho, todas requieren proyecto. Sean de 4 kilovatios o de Claro, claro. 0,5, proyecto. Por tanto, no requiere de memoria técnica. Está justo, pues está como en el caso que planteaba el compañero, como es igual a 5, no superior, para superior a 5 sí que requiere proyecto, igual a 5, memoria técnica. Esa es la deducción que tenemos que seguir para esta pregunta o cualquier caso que nos pongan aquí, que sea el grupo J, por ejemplo, correspondiente a locales de pública concurrencia, todas sin límites, pues. Si tenemos un local de pública concurrencia de 1 kilovatio, también requiere proyecto, por tanto no me requiere de memoria técnica. Vale, ok. Una memoria técnica, mm, una memoria técnica abarca, había por aquí un listado de documentación memoria técnica de diseño, el 2.2. La memoria técnica de diseño o MTD se redactará según el modelo determinado por el órgano competente con los principales datos y características del diseño de estación. La empresa instaladora, para la categoría de la instalación correspondiente, pues si es una categoría básica, pues la empresa en categoría básica puede firmar dicha memoria, efectivamente, y será directamente responsable de la misma, de que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias. Y esa memoria técnica pues incluirá pues, los siguientes datos, los referentes a la empresa, evidentemente, el emplazamiento de la instalación, el uso al que se destina, relación nominal de los receptores, cálculo justificativo de las características de la línea general de alimentación,
una pequeña memoria descriptiva, los esquemas unifilares, que tendremos que sabernos manejar con esos esquemas unifilares. Croquis con su trazado, nota A, nota A, cada nota, nota A. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, como una administración pública, la presentación de documentación por medios electrónicos no es necesaria la documentación impresa por quintuplicado, tal y como se recoge en el Real Decreto en borrador. ¿Vale? Por tanto, esa memoria técnica de diseño, sí, claro, siempre y cuando la instalación esté dentro de nuestro alcance. Vale. Este test hay aquí dos preguntas que, bueno, esta no es realmente Sí, en esa también me equivoqué. a partir Esa. de cuántos vehículos. ITC 28, ¿no? 2.3. 2.3.3. Sí, ahí lo pone bien. Ahí lo pone claro. Vale, puede Hasta aquí la pregunta, como pone socorro, llevarnos a claro. equivoco esto, ¿no? Que el Busca socorro, punto de busca. busca socorro y dice, "Pues, si no dice nada de garaje, esto va por otra línea". Y luego la respuesta dice, más de 100, pero te has equivocado al escribir la pregunta, es de reserva. Bueno, pues sí, la respuesta es un poco, no deja de ser correcta, pero bueno, la pregunta incita un poco al error ahí. De todas maneras, de los 5 que habéis hecho esta pregunta, no, es que con tan poca gente no se puede sacar una estadística de si es fácil o difícil. ¿Qué características tendrán los conductores interiores de soportes? Esta la hemos hecho también. Que esta ya la hayamos hecho. La 9, la 6.2. Profe, yo tengo una pregunta que no encontré lo del coeficiente de tensión del cable de acero para las luminarias. ¿Dónde puedo encontrar eso? El coeficiente. ¿Qué pregunta es? No, es en el test número 2, Ah, ok. pero Vamos a es que ir. no encontré ese coeficiente. Vamos a ir. Vale, esta es la IPC 9 en el 6.2. Vale, el primer punto. Test número 2. Y la pregunta,
el coeficiente eh, Vale, sobre la ahora tensión del cable de acero de las luminarias. vamos, vale. No sé si lo... Ese. Coeficiente de seguridad mínimo de los cables de acero para causación de luminaria suspendida. Esta es de la 9 también. La 9 y la página siguiente en la que estábamos. ITC 9. 7.2. El coeficiente de seguridad no será inferior a 3,50. Disculpe, profe, que lo estaba buscando. ¿En qué página coeficiente de seguridad no inferior a 7.2. 2,5? No. El Es en 7.2. 50. Página 208. Vale. Vale, gracias, profe. ¿Vale? Una consulta. Cuando me Mm. hablan de luminaria suspendida, Ujú. ¿son solo las de alumbrado exterior o pueden ser, por ejemplo, luminarias que se cuelguen en quirófanos o en todo, que son algunas especiales y también van suspendidas? Aquí Eh, está eh, hablando de alumbrado exterior exclusivamente. La altura mínima dice que son 6 metros. Evidentemente, no, esa medida no aplica a sí, luminaria suspendida en una instalación interior. Y por vale. tanto, los coeficientes de seguridad frente a resistencia mecánica pues, tampoco serán los mismos. Que se entiende que aquí están expuestas a condiciones climáticas, Sí, condiciones ambientales. el posado de aves, etcétera. Tienen que tener unos coeficientes de seguridad superiores a instalaciones interiores. Salvo que pues, sean unas condiciones interiores también exigentes en cuanto a seguridad, pues, no sé, pues, ambiente ATEX, explosivos, por tanto tienen que tener muy baja tensión de seguridad en la alimentación, bueno, pues, Sí, algo otras, industrial, ¿no? otras A nivel consideraciones. industrial. A ver, se acumulan las manos levantadas. Manuel y Eduardo. Manuel primero. Yo cuando terminemos de hacer las preguntas del test, si podemos hacer algún ejercicio Eso lo de los tenía como cables. Ah, vale. segundo punto del día, pero Es el primero donde se, más, vale, en donde más pegado estoy en eso, en los cálculos de los cables y demás. sí, el segundo punto del día lo tenía para hacer todos estos, ¿vale? Que son 4, creo que eran, muy sencillitos, que se hacen en 4 minutos. Nada, 4 minutos, mucho decir. A, a 2 minutos, en 8 minutos están hechos. Y luego también tenía abierto algún tiempo para hacer alguna pregunta de los ejercicios que hicimos ayer o el lunes. Pero bueno, este va a ser el siguiente punto después de que Eduardo nos plantee la duda. Sí, precisamente era sobre ese tema. Las dudas mías son las siguientes. Cuando vamos a calcular la sección de los conductores, hay varias cosas que no entiendo. Una es cómo se sacan los valores de conductividad y caída de tensión. La otra, Mm. cómo identificar si es trifásica o monofásica cuando no lo dice Ujú. explícitamente el ejercicio. Y por último, cuando usted desarrolla un ejercicio, al final aplica tres criterios que eso no lo he logrado entender, pero nada, no sé esos criterios qué exactamente son. Va.
En cuanto a la pregunta de identificar si es una interacción monofásica, trifásica, si no lo especifica, porque hay algún caso en el que no lo especifica, y no lo especifica por una sencilla razón. Creo que en el ejercicio uno de los ejercicios de ayer, no lo especificaba, decía que era una extracción de una línea general de alimentación, si no recuerdo mal, pues, a ver, estos son de previsiones de cargas, es lo que se tiene, lo tenemos por aquí arriba. Este sí que te dice que es trifásica, este te dice que es monofásica, este te dice que es trifásica, sí, sí que sé que hay alguna que no lo dice. Plantas, local comercial, pues, vale, era este, no, era uno de un test, y por tanto no tienen enunciado por aquí como tal, ya es posible que incluso lo borrase. Una pregunta de test, si no recuerdo mal, de ayer, el 16, de las primeras preguntas, no la tercera. ¿No fue el de ayer? ¿Fue del lunes? Fue del lunes, fue del lunes. Fue del lunes. Ya está. Una línea general de alimentación debe transportar una audiencia. Bueno, aquí, sí, porque si no, no está bien. Esto ya directamente nos da a entender que esto es trifásico. Pero bueno, podría ser que estuviera alimentado a 400, 230 y que nuestro receptor fuese monofásico. No lo debería decir por aquí. No nos preguntaría directamente la línea general de alimentación, la sección de la línea general de alimentación, sino la sección de la derivación individual a un motor cuya alimentación, bueno, si el motor es trifásico, pues también esto nos induce Profe, a pero decir que es trifásico. tiene que ver si por delante está el 230, luego la barra y luego los 400, o si es primero 400 y luego No, eso 230. no lo pueden poner al revés y sigue siendo trifásico. Vale. Y La, trifásico, monofásico y trifásico, si es en estrella o en triángulo, también puede ser trifásico o monofásico. No recuerdo eso cuando lo vimos al principio. sí, sí, pero si el motor es trifásico pero está conectado en triángulo, nos da lo mismo porque la tensión de línea es la misma que la de fase. Es el mismo espacio, ¿vale? La clave está aquí. Fijaros que para una línea general de alimentación, ya sea contadores totalmente concentrados o centralización parcial, tenemos una caída de tensión máxima en cada una de esas líneas del 0,5 o del 1%, y no hay valores de caída de tensión para monofásica. ¿Por qué? Porque no se prevé que la línea general de alimentación sea monofásica, es trifásica. Por tanto, solo tenemos valores de caída de tensión con respecto a la tensión de línea de los 400 voltios. ¿Vale? Entonces, siempre que nos digan calcular la sección de la línea general de alimentación, no tienen por qué decirnos que es trifásica, porque nosotros tenemos que saber que es trifásica. ¿Vale? Eso en cuanto a las tensiones de alimentación. Preguntaba también Eduardo
los factores de corrección, esos factores de corrección no hay que aprendérselo de memoria, es a base de hacer ejercicio se van a ir interiorizando, no son tantos, pero mm, es cuestión de hacer ejercicio. Hasta que ya directamente cuando nos digan algo, si es un motor o un ascensor, directamente nosotros automáticamente pondremos el 1,3 o el 1,25 o varios motores o lámparas de descarga. Mm, Todo eso es ir haciéndose poco a poco. Y bueno, hablando de hacer, pues vamos a hacer estos, estos que estaban aquí propuestos, que por cierto, no sé, 11 respuestas. Vale, pues, como no están marcadas cuál es la respuesta correcta, todos tendréis seguramente un cero. O sea, vamos a hacerla y todos los que lo hayáis hecho, pues sabréis el que habéis fallado. Si es que, si es que el caso. Aquí nos dice, tensión de carga mínima de un edificio. Veinte oficinas de previsión, potencia, mejor dicho, de locales. ¿Vale? O de oficinas, por ahí. 20 oficinas. Esa superficie de 60 metros está por encima o por debajo de los 34,5. Por encima. Pues 60 metros cuadrados. Por, pues son 6. Por los 100 vatios metro cuadrado. Más 30 oficinas. 30 metros cuadrados está por encima o por debajo de 34,5. Por debajo. Pues 30 oficinas por el mínimo, 3.450 por local. Y esto da metros y metros se van. Y esa operación sencilla. Dos, dos, tres, 500. ¿Qué tenemos en respuesta? Bueno, muchas respuestas posibles, pero seguramente algunas se repitan. Esta es la dos, perdón. De decirlo que no me cuadraba ninguno. 2, 2, 3, 50. Por ejemplo, esta sería correcta. 2, 2, 3, 50. Correcta igualmente. A ver, la manera perfecta de ponerlo sería 223,5, eso con una coma con un punto me da lo mismo. La kilo, el múltiplo en minúscula y la dimensión en mayúscula. Esa sería la manera perfecta de poner. Porque si las Correcto. ponemos las dos en minúscula, no pasa nada. Si las ponemos las dos en mayúscula, no pasa nada. Si ponemos la K en mayúscula y esta en minúscula, no pasa nada. Pero para ser exacto en nuestra expresión es el múltiplo en minúscula y la dimensión en mayúscula. Esta está bien, esta está bien. 2, 2, 3, 500, esta está también perfecta. Y ya está. Aquí, aunque fueran 2, 2, 3,5 y no 105,
no sería correcta porque no le hemos puesto la dimensión. No sería posible que el examinador, aun siendo una respuesta correcta, no nos dé el punto, el punto que, punto o los puntos. ¿Puede colocar, puede colocar el enunciado otra vez, por favor? Sí. Son oficinas, o sea, en total son 60 oficinas, 50 oficinas, ¿no? Sí, pero 20 son de 60 metros cuadrados y 30 de 30. No las podemos tratar con la misma superficie. Hay que hacer una separación. Es decir, no puedo decir, sí que tengo, ¿cómo lo haríamos? 60 oficinas ¿de qué superficie? Sumaríamos las superficies. 60 No, oficinas no, de... yo digo porque las de 30 las multiplico directamente por 3.450. Sí, porque la Porque, superficie de claro, por 20, multiplicarlas por, sí, si fueras por 100, pues daría menos, ¿no? claro, Ya, ya. si Vale, vale. hiciéramos 30 por 30 metros cuadrados por 100 vatios metro cuadrado, saldría inferior a esta operación. Vale, vamos a hacer el siguiente. Previsión de un edificio de 40 oficinas, en la que es la superficie útil para las oficinas, no para las oficinas y otros menesteres, sino exclusivamente la de las oficinas, es de 1000 metros cuadrados. Bueno, pues, ¿qué superficie le corresponde a cada oficina? 1000 metros cuadrados entre 40 oficinas. Vale, aquí estoy dando por hecho que vamos a utilizar el criterio de 100 vatios metro cuadrado. Voy a hacer aquí el cálculo aparte, ver lo que sale. Eh, Y 5. 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados está por encima o debajo de los 34,5 Abajo. por abajo. Por tanto, si yo hiciera esto, vamos a ver que no. Vamos a hacerlo de nuevo. Potencia del local, 40 por 3.450. Ya ves lo que sale en dos casos. Por 25. Veintiocho como nadie, ¿no? Vale. Pues ya veis que al estar por debajo de los 34,5, tenemos que tomar el criterio del mínimo de potencia por local. A ver, respuestas. 138. 138, perfecto. 138, perfecto. Perfecto también. Perfecto. Claro, todo lo que no tienen dimensión, ojo con eso.
138, 138. 4 millones. 4 millones. No sé si es la... Bueno, ¿alguna duda con hasta aquí? Seguimos con el tercero. Ahora sí, concentración de industrias. Ocho locales, pues de igual manera, notar la superficie útil total de los 8 locales, entre 8. Esto está por encima o por debajo de la superficie límite para un criterio u el otro. Por encima, ¿no? Eran Para 82,8, ¿no? 82,8. Para concentración de industrias, la potencia mínima era de 10.350. Estamos en el 4.2 de la ITC 10. Y el otro criterio no era de 100, sino de 125. Si hacemos esa división, nos daban los 82,8 metros cuadrados. Vatios y vatios. Por encima de esta superficie, utilizamos el criterio de los metros por los vatios, metro cuadrado. Y esto da De 25.000. mil, 125.000, 125.000. Válido también, válido. Vale. Se repite mucho el 1 millón de vatios. No sé, en base a. ver, podéis levantar la mano si alguno de los que no les daba. Si nos... No, Juan, eso de 100 millones, no, espérate. 1 millón de El, vatios. eso es porque yo la primera vez que lo hice, no sé si el lunes o el martes te hice la pregunta y digo yo como superficie útil y yo cuando terminé el ejercicio le di, digo, pero seré un poquito mongi, digo, porque es que, y me di cuenta de, claro, al hacer la superficie útil, digo, coño, tengo que dividir y después lo hice otra vez, entonces tendrás que salirte como dos respuestas. Yo al mandarla dos Bueno, veces salen vale, dos vale, vale. respuestas. Y Vale, ahora me sí, estoy sí. dando cuenta que es verdad que como responda dos veces, te manda como si lo hubiera hecho otra persona. Te sale esa respuesta, ¿sabes? Y a mí me salen todas las veces que lo enviéis, ahora me aparece como respuesta. Pero vamos que, El culpable seguramente uno de ellos sea yo de eso. Después por vía 6 ya me salieron bien las respuestas, claro. a ver, aquí por supuesto que no se va a buscar jamás ningún tipo de responsabilidad al respecto. Yo cuando pregunto es por Ya, hombre. si llegamos a un entendimiento de qué es lo que ha pasado para llegar a ese dato, porque seguramente tendrá una Nada, explicación pues imagínate, factible. pues hacer 8 por
Los Ah, 100, vale, los 1000 vale, vatios, los 1000 lo divide, lo multiplica por 125, te sale vale. Pues ya los está, 1000. o sea, ya lo Ahora lo tengo. hace por 125 y lo multiplica por 8, claro, pues te sale un millón ahí. Y ya después me di cuenta, digo, claro, coño. Vale, pues sirva para el resto de compañeros que no lo han hecho todavía, pues si tienen la duda, pues ya está aclarado. Vale, es la superficie total útil para todos esos locales, igual que nos pasaba aquí, ¿no? La superficie total útil para las oficinas es de 1000, pues hay que repartir entre las 40. Y la previsión el último, previsión de carga mínima. Ahí. Previsión de carga mínima de un edificio de oficinas de 15 oficinas. Vale. Pues aquí tengo dos previsiones de carga. La potencia relativa a los locales y oficinas, y luego una potencia de un garaje. No, hay que tenerlos por separado. 15 oficinas por 30 metros cuadrados. Por tanto, estoy por debajo de los 34,5. Pues directamente por el 3.450. Más 25 oficinas de 35 metros cuadrados. Estoy ligeramente por encima del margen. 25 metros cuadrados por 100 vatios metro cuadrado. Eso lo que veo. Y luego un garaje, ventilación natural, 200 metros cuadrados. Pues ventilación natural tenemos un mínimo de 3.450 y 10 vatios por metro cuadrado. Es decir, la superficie margen son los 345 metros cuadrados. Si por debajo de los 345, pues directamente un garaje por, hemos dicho que tenemos por debajo el mínimo, 3.450. Y esto, si alguien lo ha hecho y me lo dice, pues debe dar 51.750 142,7. más 8.750. 7.500. Eso da lo que decía. Mira eso. Sí. Y no lo sumamos nosotros. Vamos. Entre 29 y 50. Yo es que le he sumado el garaje, por eso me ha dado. Ah, vale, eso hay que sumárselo para contestar la Eso que pregunta. digo, lo mejor, claro, al sumarle el garaje todo en total me sale eso, ¿eh? Y vamos a ver las respuestas. Ciento 135, 140, 140, 141, 142,7. Estaría bien.
Bien. Bien. 3 bien. Se repite mucho el 141. No, no exactamente. Bueno, pues aquí realmente como hay 3 cálculos, tenemos 1, 2 y 3, pues Es el que le y da 141, le da es porque en el de 25 garajes a 35 metros cuadrados utilizó, imagino yo, la el multiplicación de mínimo, 25 por 450, puede ser. porque da 1, tanto menos, 1,25 menos. Mm. Bueno, como digo, estos serán 3 ejercicios, 4 ejercicios sencillitos, ya en comparación con lo que empezamos a hacer en clase. Juan, Sí, ¿podrías repetir ahí un poquito la respuesta de la 3? este, este. Ah, ahí está, es. Nos decían que teníamos 8 locales para concentración de industrias en el apartado 4, punto 1. Realmente, a ver, revisión de carga mínima de un edificio de concentración de industrias con 8 locales si la superficie útil es de 1000 metros cuadrados. Y nos dice en el 4.2 edificios destinados a concentración de industrias, ¿vale? Porque el 4.0 dice cargas correspondientes a edificios comerciales, de oficinas o destinados a una o varias industrias. Si nos habla de oficinas, pero no concentración de industrias, aquí la palabra clave es concentración de industrias, estamos en el 4.2. Se calculará considerando un mínimo de 125 vatios por metro cuadrado y planta. Por tanto, ¿qué superficie tiene cada uno de los locales? Bueno, pues igual no son exactamente homogéneos, pero como nos está dando un total de superficie destinada a esos 8 locales, debemos de dividir entre 8. Vemos cuál es la media de la superficie de cada local, 125 metros cuadrados. Como está 8 locales por, ¿cuál es el mínimo por local en el 4.2? 10.350. Comparamos resultados y nos quedamos con el más desfavorable. Bastante favorable. 82.800 frente a 125. Ah, bien. Ahora sí. Juan, Sí. mira, tenía una duda de un test que no sé cuál es, porque la pregunta es: ¿qué temperatura máxima de servicio tendrá un cable de PVC em, Ah, para, sí, eso lo preguntaba también el no sé, compañero de no antes. sé qué de folio radiante, para paredes de folio? Vale, Y yo en la ITC 46 no encontré nada de temperatura. Entonces no sé dónde lo tengo que buscar. tienes la pregunta exactamente por ir a la respuesta No, posible. no me acuerdo. No, es que no sé de qué test es.
Y del día que lo vimos, tampoco. Puede ser el 7 el 8, pero es que no, por Nada, ejemplo, me llego por ahí. Estas son 90, 70 y 60, pero no me acuerdo. Que no la he encontrado. Vamos. Mm, La respuesta correcta es 70, porque ya mira, ¿Esto? Sí, esto justo. ¿No? sí. En la ITC 46 no sale la temperatura por ningún sitio. Vale. De hecho, dedujimos algo con esto. Hay una explicación con la pizarra. Por aquí en la ITC que teníamos que ir, dije que en la 7 teníamos. Nos están preguntando la temperatura máxima de servicio, que tiene un cable de PVC. Vale. Y en la ITC 7, en la 3. La página 172, por ejemplo, o en la 173, o a pie de tabla, nos dice que las temperaturas máximas del servicio permanente para los conductores de XLPE, polietileno reticulado, son 90 grados, para EPR, etileno propileno, 90 grados también, para PVC, 70 grados. ¿Vale? Ahí, tan sencillo como eso. O incluso en la contraportada, cuando tenemos en la tablita de conductividad, para cobre o aluminio, nos vienen conductividad a 20 grados, a 70 grados o 90 grados. Para 70 grados, entre paréntesis, PVC, que es su temperatura máxima de servicio en régimen permanente. Por tanto, PVC, 70. Ok. Y además esta pregunta aproveché para hablar de la formulita que teníamos en la página 174, el factor de corrección a distintas temperaturas, la fórmula de F igual a raíz del incremento térmico, el salto térmico entre las propiedades del conductor. De hecho, deducimos esa expresión desde la expresión inicial de potencia es igual a V por I. Creo que no estaba en esa clase. Pues en esa clase estaba interesante, porque dedujimos esa expresión ahí, que luego utilizaremos y estamos utilizando ya en cálculos de secciones, Ujú. en la ITC 19, en la tabla de factores de corrección por temperatura. Vimos que nos dan una serie de temperaturas a las cuales tenemos que aplicar unos factores de corrección, pero en caso de que el ejercicio nos proponga temperaturas entre los valores de 20 y 25, por ejemplo 22 grados, que ya no nos vale la tabla, tenemos que aplicar esa fórmula. Entonces está bien saber de dónde viene y cómo funciona. Échale un vistazo si Bueno, puedes. había visto estas tablas y como ponían derogadas, pues dije, no sé si será por... Manuel, Si podríamos, bueno, ahora no, o en las clases, ejercicios de sesión de cable, como estamos haciendo, pero como más... Es que las tablas no sé utilizarlas. Por ejemplo, claro, miramos siempre pone la de B1, B2, donde se mira primero dónde está empotrado, en superficie en la pared, ujú, en la claro que página. vamos a hacer, no todos los días, pero Sí, porque voy alternando previsión de cargas con cálculo de secciones,
Voy a introducir entre clase y clase también la parte de puesta a la tierra, cálculo lumínico, pero vamos a seguir haciendo hasta el día antes del examen, cálculo de secciones, por supuesto. Y más complejos de los que venimos haciendo y luego no tan complejos. Todo lleva su proceso de aprendizaje. No, por tanto, lo que quiero expresar con esto es que no Ya, te no, no, preocupes porque no esté cogido todavía, ok. poco a poco se va a ir asimilando. Igual que vamos asimilando ya previsiones de carga. ¿Alguna duda? Porque ya ejercicio no nos va a dar tiempo a hacer muchos más. Si fueran sencillitos, rápidos sí, pero bueno, para empezar a hacer un ejercicio de los que tenían por aquí, este que está aquí oculto, no nos va a dar tiempo de minutos. Ni ninguno de previsión de carga de los que tengo aquí. Vale, que no es urgente, que vamos a ir haciendo los poco a poco, que hay tiempo para ello. ¿Alguna duda que se pueda solucionar? Yo tengo una duda, bro, no es una duda técnica exactamente, sino una duda relacionada con el curso. Yo voy haciendo los cuestionarios poco a poco, ya voy por el 11. ¿El nivel de complejidad de estos cuestionarios que hemos dado en clase es equivalente al que sale en el examen? No, no, no. De hecho, ninguno de estos test tiene la estructura de examen. La estructura de examen lo he abierto por aquí. ¿No? Si no, aquí, aquí. La estructura de un test de examen es esta. Y no se puede salir de aquí. De estas 5 primeras ITC, 5 preguntas. Puede ser 5 de la ITC 1 o 3 de la 1 y 2 de la 4. No las ponen en Pero orden. no las ponen en orden, por supuesto que no. Puede ser que las 5 de la 1, suponiendo que las 5 sean de la 1, que las pongan las 5 últimas. No tiene por qué ser 5 primeras preguntas, las 5 siguientes. No. Pueden ser desordenadas. De hecho, yo no sé realmente cómo pone el examen, cómo edita el examen el examinador, pero hay programas informáticos que con estos criterios, simplemente dándole un botón, te genera un test. Y además puedes poner el grado de dificultad. De las 5 primeras, el grado de dificultad del 1 al 3. El 3. Y te genera tanto exámenes como quieras. ¿Vale? Es relativamente sencillo con un examen de teórico. O pues, quizá genera un test en automático, pero dice, mira, voy a ser original de esta convocatoria. Me voy a inventar 2 preguntas. Genero 28 y las otras 2 me las invento con base del reglamento. O pongo una pregunta de electrotecnia. Podría poner. Entonces, todos los test que hemos hecho hasta ahora son con preguntas de examen, por supuesto. Algunas de ellas son preguntas de examen, pero no cumplen la estructura de examen. Quizá en este test 15 no hay ninguna de la ITC 1. Tanto es más difícil o más fácil que el del examen. Pues yo te diría que, pues depende. Este test 15, si tiene alguna pregunta de cálculo de previsión de carga con alguna de cálculo de secciones,
Pues quizá a alguno de vosotros a día de hoy le parece más difícil, pero quizá el día antes del examen dice, bueno, pues estas de previsión de cargas son fáciles. Casi prefiero una de previsión de cargas que una sacada del reglamento, de deducir lo que me está preguntando y no tenerlo claro. Entonces, pero lo único que puedo asegurar es que no cumplen las estructuras del examen como tal. ¿Que se van a complicar? Sí, que voy a introducir preguntas de cálculo numérico en el test, pues para ir reforzando a la vez que vamos haciendo test, y que no sea muy aburrido, que de vez en cuando podamos cambiar un poco el concepto de reglamento y poner ¿El, modo ejercicio. el examen pone muchas de cálculo numérico en el test? No, no debería. Se pueden desmarcar con alguna si, como digo, se pone original en esa convocatoria, pero lo normal es que se ciñan a lo que hemos visto, la estructura de esa. Alguna vez han puesto, como digo, alguna de electrotecnia de PQS, ¿vale? Del triángulo de potencia. Alguna de previsión de carga sencilla si luego el ejercicio no está enfocado a la previsión de carga, pues para compensar un poco ese, ese temario. Pero vamos, por una pregunta que no te dejemos en blanco, en fin. Nos queda, nos queda tiempo por delante. Seguir haciendo todo lo que vayamos subiendo y no hay que preocuparse. Si me da tiempo, subiré algo más de previsión de carga aquí a esta carpeta, ¿vale? Para hacer la tutoría de la semana siguiente, igual que este. Pues lo dejamos por hoy. Vale. ¿Te parece? Vale, Luego. profesor. Ah, Buen Muy fin bien. de semana. Muchas Hasta gracias a luego. todos por estar Luego. aquí. Buen fin de semana, chao.